Buenos días a todos los centros educativos que estáis en este momento conectados a este evento en directo al que damos comienzo. Soy Paula García Martínez, la directora general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa. Tenemos la suerte de haber podido poner en marcha una mesa redonda en torno a mujeres científicas asturianas. Y enseguida os voy a presentar quiénes son. Es la primera de una serie de eventos en directo que tendrán este formato u otros similares en la difusión y profundización de la educación y las vocaciones STEAM, especialmente para cultivar un pensamiento y unas habilidades transformadoras en todas las niñas y jóvenes de la educación asturiana. Entonces, esta es la primera, no me extiendo, voy a dar paso muy brevemente a una rápida presentación y sencillamente comentar que la dinámica de la actividad permitirá que el alumnado y los centros que están asistiendo y viendo el evento podrán a través del chat formular preguntas que la moderadora va a ir dando paso y gestionando para que las participantes y las científicas que hoy nos acompañan pues puedan completar, ilustrar y desarrollar esta mesa. Como pudisteis ver y se pudo ver en la pantalla, las participantes hoy son unas científicas asturianas que desarrollan su carrera profesional en diferentes ámbitos de gran impacto en la innovación científica y son Teresa Valdés Solís Iglesias, que es quien va a moderar la mesa, y participan Rosa Martínez Tarazona, presidenta investigadora del CSIC, Beatriz Remeseiro, que es coordinadora de InspiraSTEAM en la Universidad de Oviedo, Covadonga Betegón, catedrática de Mecánica de Medios Continuos en la Universidad de Oviedo, y María Verdasco Menéndez, que es jefa del grupo del Instituto de Investigación contra la Leucemia José Carreras. A todas ellas, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por participar con la educación asturiana en esta actividad. Yo ya doy paso a la moderadora, doña Teresa Valdés Solís. Buenos días, Teresa. Hola, buenos días, Paula. Muchas gracias a la Consejería de Educación por haber pensado en nosotras para crear este evento de mujeres científicas asturianas y, sobre todo, muchas gracias a quienes estáis al otro lado de la pantalla. Por un lado, nuestras 4 investigadoras de hoy, que son Rosa Martínez Tarazona, Beatriz Remeseiro, Covadonga Betegón y María Verdasco, como acaba de decir Paula, pero sobre todo a quienes estáis en vuestras aulas y en vuestros centros, tanto profes como estudiantes, pues gracias por uniros a nosotras para intentar conocernos todos un poquito mejor y saber pues algo más de cómo estamos haciendo ciencia las mujeres en Asturias. Lo primero que voy a hacer es explicaros un poquito cómo va a ir el evento, si os parece, ¿vale? Tenemos, como os decía, a 4 investigadoras, yo os las voy a presentar, voy a contaros de forma muy cortita qué es lo que hacen en su día a día y voy a hablar con ellas muy poco, hacerles un par de preguntas para conocerlas un poco más, ya no solo en el ámbito más formal, ¿no?, de saber pues en una línea a qué se dedica su investigación, pero también conocerlas un poco más en profundidad, ¿no? Vamos a hablar con ellas 4 y luego vamos a ir abriendo un turno de preguntas. En ese turno de preguntas, los protagonistas sois vosotros, los chicos, chicas, profes que estáis en vuestros coles e institutos. Entonces, hay una ventana en el Teams en el que podéis lanzar vuestras preguntas. Para que nosotras sepamos mejor a quién le va dirigida cada pregunta, que podéis empezar a hacerlas pues prácticamente desde ya, sí que os pediríamos que al principio pusierais Rosa, 2 puntos, y la pregunta, o Covadonga, 2 puntos, y la pregunta, ¿vale? Así, cuando yo lea la pregunta y se la repita a ellas, será más sencillo que sea la persona interesada la que realmente os conteste vuestras dudas, ¿vale? Y nada más, vamos a ir arrancando, si os parece. Y a la primera protagonista de hoy, a la primera investigadora que os quiero presentar, se llama Beatriz Remeseiro y es una investigadora de la Universidad de Oviedo. Ella estudió Ingeniería Informática, hizo la tesis doctoral y sus estudios en la Universidad de A Coruña y, bueno, pues desde hace un tiempo, después de pasar por centros de investigación de Portugal y de Barcelona, pues está trabajando en la Universidad de Oviedo. Su investigación se dedica a la imagen médica y a conocer un poco más cómo la industria o la medicina pues puede solucionar problemas gracias a la informática o a las técnicas de imagen, ¿no?
Además, ella pues, es la coordinadora de una actividad que se está desarrollando en coles asturianos que se llama Inspira STEAM, que es una actividad muy chula con niñas y niños de quinto y sexto de primaria y que yo creo que esta es la segunda edición en Asturias ya. Bueno, por eso, como está interesada en las vocaciones científicas y tal, pues también participa con muchas charlas de divulgación y con este tipo de cosas, ¿no? Vamos a conocerla así, a ver cómo es su cara y estas cosas, y vamos a lanzarle ya la primera pregunta, ¿no? Porque puede que todos tengamos una imagen un poco estereotipada de cómo son los informáticos, pero a lo mejor nos sorprende, ¿no? La imagen de Beatriz y no es como nos la esperamos en absoluto, ¿no? Entonces, vamos a preguntarle, en primer lugar, en qué consiste realmente su investigación y cómo se planteó que la informática era de verdad lo suyo. Beatriz, no se te oye, enciende el micro. Todavía no te oímos. Te vemos, pero no te oímos. No sé si nuestro maravilloso técnico del sistema puede conseguir que oigamos a Beatriz. Hace un momento la abría. A ver, que tienes aquí el microfonito apagado, ¿eh? Seguimos sin oírte. A ver, ¿habla ahora? ¿No? Pues es que se oye algún ruido de fondo de alguien que está hablando y debe ser alguien más que yo. Bueno, si os parece, mientras solucionamos los problemas de Beatriz, vamos a continuar, ¿vale? Y luego volvemos a ella para, bueno, para asegurarnos de que la conocemos bien, ¿no? Entonces vamos a trasladarlos un poquito, ¿no? Tenemos a investigadoras asturianas hoy con vosotros, pero no todas están haciendo su carrera en Asturias, ¿no? Y entonces vamos a conocer a una investigadora que se llama María Verdasco, que trabaja en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, que está en Barcelona. Ella estudió aquí en Asturias, estudió biología y biotecnología y obtuvo también el doctorado, en este caso no solo en la Universidad de Oviedo, sino también en colaboración con un centro del CSIC, que es el Centro de Investigaciones Biológicas, que ahora además lleva el nombre de Margarita Salas, o sea que, bueno, es buen momento siempre para recordar a Margarita Salas, ¿verdad? Bueno, ella se doctoró, como os decía, en el año 2005 y empezó a trabajar en un campo que es fascinante, que se llama epigenética del cáncer. Tras pasar por el CENIO y por otros centros de investigación, ella trabaja ahora, como os decía, en el grupo, es jefa del grupo de terapias epigenéticas del Instituto Josep Carreras. Bueno, la epigenética nos va a contar ella a continuación un poquito lo que es, pero sobre todo hay que destacar que coordina un equipo multidisciplinar de un montón de gente que hace cosas muy distintas, ¿no? Y que pues estudia el cáncer, pero también otros trastornos. Y entonces, la primera pregunta yo creo que es muy clara, ¿no? Porque epigenética nos suena, pero no mucho. María, ¿qué es la epigenética? Hola, buenos días a todos. Primero, encantada de que hayas citado a Margarita Salas porque yo nací en Luarca, entonces especialmente sensibilizada con Margarita Salas. Bien, sí, la epigenética del cáncer, o la epigenética, perdón, es lo que nos permite explicar por qué las genéticas que son iguales se expresan de forma distinta. Y esto que he dicho así suena muy complejo, os voy a poner unos cuantos ejemplos y lo entenderéis, ¿no? Los gemelos monocigóticos tienen la misma genética, pero tienen diferencias. Nosotros, mis células, son distintas una de otra. Una célula del riñón tiene una función, una célula de la retina tiene otra función, pero la genética es la misma. Entonces, lo que hace la epigenética es darle las claves a estos genomas idénticos para que sean interpretados de forma distinta, ¿no? Bueno, es una rama de la genética molecular. Muy bien. Oye, ¿y cómo es un poco tu día a día en el Instituto Josep Carreras? Bueno, como casi todas las ramas de ciencia, es bastante dinámico, poco rutinario. Esto es algo que yo creo que compartimos todos, ¿no? La ciencia estás continuamente formándote, estás continuamente haciendo cosas distintas. Por ejemplo, los científicos no acabamos la carrera y aquí se acabó todo. No, tenemos que estudiar todos los días, tenemos que ver qué es lo que hacen otros colegas para nosotros tener ideas, tener inspiraciones
que a veces, bueno, pues comprobamos que son ciertas y otras veces comprobamos que aquello que pensábamos pues no funciona, no es como queríamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que también tenemos que manejar la frustración. No todos los días son buenos en ciencia. Hay días que estamos muy contentos, pero hay otros días que, bueno, que tenemos cierto grado de desilusión, ¿no? Y esto pues lo afrontamos con constancia, es decir, lo que sí que hay que ser en ciencia es tenaz y con ganas de hacer lo que nos gusta. Yo esto siempre lo digo también, todas las ramas de la ciencia tienen que tener un componente de vocación bastante alto. Es muy chulo esto que nos cuenta y además pues nos da algunas pistas de algunas de las preguntas que teníamos previstas hoy, ¿no? Como puede ser pues qué cualidades son buenas para que una persona decida dedicarse a la ciencia y tenga éxito en este campo, ¿no? Pero ¿cuál sería, María, el resultado que te gustaría poder anunciar? Además, trabajando en un campo biomédico, pues bueno, nos podemos hacer una idea de por dónde irían los tiros, ¿no? Pero cuéntanoslo tú. Bueno, yo creo que en investigación oncológica el cáncer son muchas enfermedades distintas, entonces es muy difícil decir un resultado global. Yo me conformaría con ir haciendo aportaciones pequeñitas, paso a paso, ¿no? Tenemos que ir conociendo poco a poco qué es lo que le pasa a una célula que decide entrar en un programa de cáncer o una célula normal. ¿A dónde me gustaría que fuésemos, no solo yo, sino todos, que es a donde vamos, es a encontrar fórmulas de lo que se llama medicina personalizada? Antes todos los cánceres se trataban de la misma forma, me explico, teníamos una mujer con un cáncer de mama y a todas esas mujeres se le daban los mismos tratamientos para un cáncer de mama. Con lo que hemos ido cambiando en los años es que hemos visto que estos cánceres hay que distribuirlos en función de subtipos, ¿vale? Tienen nombres y apellidos distintos, es decir, cáncer de mama A, cáncer de mama B, C y así. Y estamos diseñando tratamientos más específicos para estos cánceres. A día de hoy tenemos lo que se llaman tratamientos específicos para unos pocos de tipos de cáncer. Entonces, mi deseo sería poder ampliar la solución personalizada para muchos más, ¿no? Y bueno, pues cada uno de nosotros hacemos un pinito en uno de estos subtipos, en uno de estos grupos de pacientes, ¿no? Ojalá que entre todos contribuyamos a tener todas las piezas del puzzle. Es genial. Bueno, mientras nuestros estudiantes empiezan a pensar qué es lo que quieren saber de tu trabajo, vamos a ver si podemos recuperar a Beatriz, que creo que ya tiene superado el problema con el sonido, y a ver si ella nos puede contar, pues eso, cómo una persona decide que lo que quiere ser de mayor es informática y cuál es pues su trabajo y su línea de investigación. Seguimos sin oírte. ¿Es que sigues apareciendo con el micrófono como desconectado? No, leer los labios todavía se nos da un poquito más, además. Lo dijiste ahora, ¿no? Pero no te vemos demasiado bien. No sé, prueba a apagar el sonido y volver a encenderlo. Estas cosas que hacéis los informáticos, ¿no? Es que precisamente te pasa a ti, que es una de las cosas que bueno, me parece que siempre la opción por defecto, ¿no? De los informáticos. Pues nada, seguiremos entonces conociendo alguna otra de nuestras investigadoras, ¿vale? A ver si podemos solucionar este problema, que, jolín, que yo quiero hablar con Beatriz y que nos cuente todas esas cosas fascinantes que hace, pero bueno, mientras no sé, reinicia el ordenador o algo, a ver si podemos hacer algo de esto. Vamos a presentar a nuestra tercera protagonista, ¿vale? La tercera protagonista es Rosa Martínez Tarazona. Rosa es una investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, es decir, que es compañera mía de trabajo y además pues, es la líder del grupo de contaminación por metales. Ella estudió química en la Universidad de Oviedo y hizo el doctorado ya en el INCAR. Y lleva varios años pues, investigando cómo reducir las emisiones de los contaminantes traza en las emisiones asociadas al uso de carbón, ¿no? Y a otras tecnologías, no solo al uso del carbón. Pero, claro, como la conozco más que a los restos de las participantes, podría contaros yo su cosa, pero no tiene esa gracia, ¿no? Entonces, bueno, además de que ha ocupado otros cargos de representación, como pues, ha sido vicedirectora del INCAR, también ha escrito un libro de divulgación sobre el mercurio y sus riesgos asociados, ¿no? Que nos contará a lo mejor un poco ella más, que es lo que le vamos a preguntar, además, al principio, ¿no? Que nos cuente un poquito de su investigación
Y cómo, sobre todo, cómo puede adaptarse un grupo de investigación en un instituto que estaba dedicado al carbón, ¿no? Que es un combustible que está un poco en desuso y que le quieren poner fama de malo cuando nosotros en Asturias le tenemos cierto cariño, y cómo se adapta un grupo de investigación a estas circunstancias y a estos cambios sociales y políticos que nos acompañan. Rosa, todo tuyo, la palabra. Venga, buenos días a todos y gracias, Teresa. Bueno, como además me conoce también Teresa, pues ya contó cuál es la línea de investigación principal de mi grupo de investigación, que fue, bueno, sin remontarme a la prehistoria, pero bueno, ya desde hace años, pues la evaluación y la reducción de los elementos metálicos tóxicos que existen en el carbón en los procesos de combustión. A lo largo de todos los años en los que trabajamos en esto, pues nos encontramos con que el que era auténticamente importante era el mercurio, porque es un elemento muy tóxico y muy volátil, y porque a lo largo de estos años y en trabajos en colaboración con otros centros de investigación y otras universidades, pues se fue viendo cómo la combustión del carbón era la principal fuente de emisión de mercurio en Europa y es la segunda en el mundo, solo por debajo de la minería artesanal del oro. Entonces, nuestro trabajo se ha centrado en esto, fundamentalmente, en ver cómo podíamos reducir y controlar las emisiones de mercurio en los procesos de producción de energía, bien aprovechando ya sistemas que estaban instalados en las centrales térmicas para otros contaminantes, que vimos cómo los podíamos optimizar para retener el mercurio, o bien desarrollando nuevos sistemas fundamentalmente basados en la absorción. Y esto es un poco un resumen de cuáles han sido nuestras líneas de investigación hasta el momento. Y entonces Teresa dice, ¿y cómo nos adaptamos ahora que nuestro instituto, que se llamaba, no sé si lo sabéis, el Instituto Nacional del Carbón, ahora es el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono? Pues así nos vamos adaptando, ¿no? Pero bueno, tampoco se trata de adaptarse, sino más bien de aprovechar lo que sabemos para aplicarlo. Claro, es muy sencillo. Nosotros lo que estuvimos haciendo hasta el momento fue tratar de evitar la contaminación del mercurio, tratar de que aquello que ya está contaminado poder depurarlo. Por lo tanto, independientemente de que sea a partir de o desde la combustión del carbón, a que sea desde cualquier otro proceso industrial, nosotros pretendemos de momento seguir trabajando en esto y seguir desarrollando materiales que nos permitan descontaminar distintos compartimentos ambientales. Esto que cuenta Rosa es muy importante, ¿no? Porque demuestra que la versatilidad de los científicos consiste en gran parte en aprovechar eso, tus conocimientos, y redistribuirlos y ver en qué otros sitios pueden caber, ¿no? Es verdad que hay otras fuentes de mercurio y otros elementos que pueden ser muy parecidos, ¿no? Y que las estrategias pueden ser iguales, ¿no? ¿Y tú cuáles crees que serían las 3 cualidades o 4 cualidades que tiene que tener un buen científico? Antes María nos hablaba de la tenacidad, de la vocación. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con ella, pero bueno, vamos a decir algo más. Bueno, yo creo que la cualidad más importante de un científico tendría que ser la curiosidad, ¿no? Yo creo que estos niños que dicen ¿y por qué, y por qué, y por qué? Van a ser científicos buenos. Y luego, que creo que también lo dijo María, pero me gusta recalcarlo, tiene que gustarte aprender. Tiene que gustarte adquirir conocimiento y tiene que gustarte transmitir el conocimiento que adquieres. Yo creo que esas son cualidades muy importantes en un científico. Y luego, pues una cualidad que yo creo que es común a los científicos y al mundo en general. Hay que saber adaptarse a las circunstancias. Nosotros muchas veces vamos por un camino y nos encontramos que se cayó un árbol allí. Entonces hay que saber redirigirse por otro camino. Eso es muy importante, adaptarse a las circunstancias y saber aprovechar los errores y saber aprovechar cuando no nos sale bien una cosa, ponerlo en positivo. Si un experimento no nos sale bien, si un estudio no nos sale bien, hay una razón. Por lo tanto, eso hay que evaluarlo, eso hay que ponerlo en positivo, eso hay que saber por qué, y eso es un resultado positivo. Entonces, adaptarse al medio. Mira, además ahora en este momento que estamos aquí, en esta situación, en esta mesa redonda online, nos estamos adaptando al medio, ¿no? Adaptarse al medio creo que es importante. Muy bien, os recuerdo que podéis ir preguntando ya, que aquí, mira, sí, aquí hay algunas preguntas ya.
Da gusto, da gusto, da gusto. Pero porfa, eso, que vayáis preguntando, no vuestro nombre, de quién hacéis la pregunta, o si lo queréis ponedlo, pero también a quién va dirigida, ¿vale? O bueno, si os da lo mismo una que otra, escoged una, no lo dejéis todo en mis manos, ¿no? Que es más entretenido, pues, aunque ellas luego pueden intervenir tranquilamente, aunque yo no les dé directamente la palabra, ¿no? Que intervengan sin problemas, pero siempre es más entretenido tener una discusión más amena y más bueno, con más participantes, ¿no? Volvemos a intentarlo con Beatriz. Me sigues apareciendo con el micrófono. Oye, ahora desapareció el micrófono tachado. A ver, cuéntanos, Beatriz. Buenos días, ¿ahora sí? Sí, ahora sí te oímos perfectamente. Bueno, por fin, a la tercera va la vencida. Como decías, Teresa, parece que el gafe lo tiene aquí la informática, ¿no? Y he probado con 3 hardware diferentes y al final, pues a la tercera lo hemos conseguido. No sé realmente el problema porque en las pruebas funcionaba perfectamente. Así que nada, bueno, soy informática y como decías antes, pues el rol o a veces el estereotipo que tenemos del informático es una persona con pocas habilidades sociales, que trabaja quizás en un cuarto oscuro, una pantalla negra y ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando en realidad los informáticos somos gente que tenemos que estar trabajando en equipo continuamente, incluso en equipos multidisciplinares, con gente que hace pues tareas totalmente diferentes a las nuestras. En mi caso, por ejemplo, trabajo en el mundo de la inteligencia artificial, pero en concreto en temas de ingeniería biomédica, y lo que hago es pues analizar imágenes que los médicos utilizan en su diagnóstico, como puede ser una radiografía, una resonancia o imágenes de ultrasonido, e intentamos de alguna manera extraer de forma automática el conocimiento que el experto analiza para hacer un diagnóstico, pues intentamos automatizar ese proceso, no para diagnosticar ni sustituir al especialista, por supuesto, en ningún caso, sino para darle información complementaria o intentar acelerar los procesos y facilitarles algunos trámites. Y entonces esto requiere, pues como digo, trabajar en equipo con gente de otras especialidades y adaptarnos a situaciones muy diferentes. Esto que comento que hago yo principalmente en el mundo de la medicina, pues lo podemos también aplicar al mundo de la industria, ¿no? En algún otro proyecto en el que trabajé, por ejemplo, en el mundo de la automoción, pues detectando en piezas de cigüeñales defectos que en el caso de que no se identificaran a tiempo, pues podrían causar un accidente de tráfico en el motor en el que fuera instalado, ¿no? Entonces, en este sentido, es una tarea que tradicionalmente se hace de manera manual y que es muy costosa. Los operarios que están muchas horas trabajando se cansan y puede ser que cuando pase un cierto tiempo pues empiecen a fallar en su detección manual. Pues los métodos automáticos nos garantizan pues reducir los tiempos del proceso y conseguir mejores resultados, porque los ordenadores de momento no se cansan, ¿vale? Entonces, estas son las cosas que hacemos desde la inteligencia artificial, en concreto en mi caso lo que se denomina visión artificial o visión por computador, que analiza pues, datos de tipo visual, imágenes o vídeos. Y otra pregunta más. ¿Tú cuando empezaste la carrera o cuando la estabas con ella avanzada, ya tenías claro que querías dedicarte a la investigación y a la docencia o fue algo circunstancial y querías, no sé, diseñar videojuegos o alguna cosa de estas más lucrativa y no sé? Pues no, de hecho, bueno, tengo que confesar que no empecé informática por vocación, ¿vale? A mí me gustaban mucho las matemáticas y la física, entonces, bueno, cuando llegó el momento en bachillerato de elegir, dije, pues yo creo que tengo que estudiar una ingeniería, que es lo que más encaja, ¿no? Entonces empecé a mirar ingenierías y, bueno, yo nací en un pueblo que se llama Curtis, en la Galicia interior, y entonces mi hermana estaba estudiando en Coruña biología, que no tenía nada que ver, y entonces yo hice un filtro, a ver, ingenierías que hay en Coruña porque quiero irme a Coruña a vivir con mi hermana, y me quedaban 2, informática y caminos, y dije, bueno, pues informática. Y ahí me fui a lo loco a estudiar informática sin saber un poco lo que me iba a encontrar. A lo largo de la carrera, las asignaturas que más me llamaron la atención fueron precisamente estas relacionadas con sistemas inteligentes y con el análisis automático de imágenes. Entonces, ya en los últimos cursos sí que pues, conseguí una beca de colaboración en departamentos que concedía el Ministerio de Educación por aquel entonces, y ya empecé a trabajar en los departamentos en alguna tarea de investigación, y ya fue cuando dije que tenía claro que este era mi camino. Y entonces empecé el doctorado y hasta el día de hoy. Pero bueno, fue un poco ya al final de los últimos cursos descubriendo algunas asignaturas en la carrera, porque ya digo, la carrera la empecé por pura casualidad. Muy bien. Esta pregunta ir pensándola Rosa y María, porque os la volveré con ella posteriormente seguro, pero vamos a conocer a nuestra otra ingeniera de hoy, si os parece, ¿vale? Que ella es Coadonga Betegón, es ingeniera industrial, a ver, la tengo por aquí, y además es catedrática de mecánica de medios continuos, que nos explicará ella lo que es, ¿no? Porque yo soy ingeniera de pacotilla,
que soy ingeniera química. Entonces, ella estudió en la Universidad de Oviedo y también hizo la tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, aunque en colaboración con la Universidad de Glasgow, que está en Escocia. Lleva pues impartiendo clase y dedicándose a su carrera investigadora varios años y además pues ha sido también vicerrectora de la Universidad de Oviedo. Su campo de investigación es el comportamiento de los materiales cuando están sometidos a fuerzas, es decir, cómo se comporta cuando pues, ejerces una fuerza, como su propio nombre quiere decir, ¿no? Pero bueno, nos explicará ella más cosas sobre la mecánica, cómo modelan estos materiales y calculan cómo se van a comportar. Y ella misma nos cuenta que tiene 3 hijos, o sea que supongo que para ella esta vertiente de compatibilizar la vida laboral con la vida familiar pues tiene importancia a la hora de hablarnos de su labor investigadora también, ¿no? Bueno, pues eso le vamos a preguntar. No solo cómo es esto de la mecánica de medios continuos y los materiales que ella investiga, sino hasta qué punto ha sido difícil, complicado, pues empezar una carrera investigadora en un área hasta ahora tan masculinizada como la ingeniería industrial, con además unas responsabilidades familiares, que las tenemos todos, tengamos hijos o no, ¿vale? Porque familia tenemos todos y deberíamos, aquí yo en plan meeting, deberíamos tener tiempo para cuidar a nuestra familia independientemente de que sean mayores o más pequeños. Pero nada, aquí os paso con Covadonga, que nos va a contar ella cosas más interesantes que las que os cuento yo. Bueno, sí, pues muchas gracias. Bueno, yo lo de los hijos no lo ponía para decir que esto influía en mi carrera, sino de alguna manera lo puse para que, como el público al que va dirigido son también estudiantes, pues que de alguna manera tengo en casa lo mismo y entiendo lo que más o menos pueden interesarles a ellos, conocer o no conocer. De todas maneras, bueno, como en esta profesión como en cualquier otra, pues ya sabéis que de alguna manera lo que son las cargas familiares, pues tenemos que aprender a compaginarlas y todo, pero bueno, lo importante, yo siempre lo digo, es que lo compaginemos no solo las madres, sino las madres y los padres, y entonces entre las madres y los padres todo es más fácil si lo hacemos entre dos y el padre asume la misma responsabilidad y la misma carga que la madre, ¿no? Bueno, yo me dedico, como decías, a mecánica de medios continuos, que es un nombre un poco raro, iba a decir, bueno, a tensiones y deformaciones, pero me supongo que para vosotros, para los que me estáis escuchando, son también conceptos un poquitín raros, ¿vale? Básicamente se trata de tenemos un material, el material tiene que soportar unas cargas, por lo que sea, pensar en un edificio, por ejemplo, que tiene que soportar no solo la gente que está dentro, sino su peso, el viento, lo que sea. Bueno, esas cargas, y lo que nosotros estudiamos es cómo esos materiales responden cuando están sometidas a esas cargas, ¿vale? Sobre todo, lo que queremos es conocer cómo se comportan estos materiales, porque el conocimiento, ¿no?, de lo que les está pasando nos va a permitir entender qué es lo que hace que resistan más, si queremos pues que tengan, digamos, unas prestaciones mejores o que se deformen más o menos, si es que se rompen, cómo se rompen y por qué se rompen, ¿vale? Entonces, el entender todos esos fenómenos que son, bueno, pues asuntos físicos, digamos, de alguna manera, nos va a permitir diseñar materiales, ¿no?, que sean capaces de responder pues a unas determinadas prestaciones que nosotros los pedimos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos básicamente es relacionar lo que es la microestructura. Yo no sé si alguna vez habéis visto, por ejemplo, un acero con un microscopio, pero un acero que aparentemente es un material pues así homogéneo, si lo veis en un microscopio, pues veis que está compuesto de muchas cosas, ¿vale?, que es lo que llamamos la microestructura, todo muy pequeñito, y bueno, lo que de alguna manera nosotros estudiamos es cómo, actuando sobre esa microestructura, pues alteramos lo que son las propiedades globales del comportamiento, digamos, de ese material. Muy bien, mira, nos preguntan del Instituto de Pravia, ¿en qué momento o qué os inspiró para descubrir vuestra vocación científica? Ya que estás tú, Sí. si quieres contestarla. Sí, bueno, pues yo creo también, bueno, yo un poco también como Beatriz estudié esto por casualidad prácticamente, ¿no? Pero sin embargo yo creo que hubiese estudiado hubiese sido científica, porque lo que a mí me interesó desde siempre es conocer el porqué de las cosas, siempre tuve mucha curiosidad, ¿no? Y entonces para mí pues una de las mayores satisfacciones que yo tengo es cuando consigo entender algo y cuando consigo, bueno, eso. Entonces yo creo que la vocación científica, o sea,
mi interés por la ciencia es al revés, es prácticamente independiente del campo en el que estoy trabajando. Y si hubiese estudiado pues literatura, pues estaría investigando, yo creo, porque, yo qué sé, una historia es más o menos interesante, o si hubiese estudiado agricultura, estaría estudiando pues porque qué tengo que hacer para que el cultivo, bueno, pues se rinda más o sea mejor, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al revés, que la vocación científica es la base, ¿no? Y que el campo es prácticamente secundario en mi caso. Muy bien. Pero bueno, también hay que decir que está muy bien, o eso sobre todo un mensaje que os lanzo yo a los chicos y chicas que estáis por ahí, ¿vale? Que esta curiosidad y estas ganas de aprender no es exclusiva de la profesión científica, ¿vale? Que se puede tener esa curiosidad y ese interés por la ciencia, que es bueno para todos, independientemente de que luego seamos científicos o no, ¿vale? Y que, bueno, pues cuando conocemos las cosas y nos interesan, cuando tengamos que valorar, pues no sé, unas políticas de algunas opciones o frente a otras, pues nos servirán también para tomar mejores decisiones, ¿vale? Así que nada, mira, vamos a ir con María, que tienen aquí unas cuantas preguntas, porque claro, esta historia del cáncer y con esta situación en la que nos encontramos, pues te puedes imaginar que aquí hay unas cuantas preguntas para ti, ¿no? Bueno, pues hay alguna, y luego vamos a ir a algunas más concretas sobre ti y luego algunas que nos permita conocer tu opinión y pasar a otra para contestarlas por más de una, ¿vale? Mira, preguntan aquí, ¿cuántos años y esfuerzo puede llevar realizar una vacuna o un tratamiento contra el cáncer y cuánto dinero puede suponer esto, ¿no? Y también preguntan del Cole de los Campones, ¿cómo se puede averiguar de qué tipo de cáncer de mama se trata? ¿Cómo se puede averiguar esto? Vale, sí. Pues empezamos con la primera, con el tiempo y el presupuesto. Esa sería una pregunta del millón, sobre todo la parte del presupuesto, precisamente por lo que antes contaban también mis compañeras, porque nosotros cuando empezamos una investigación no sabemos cómo va a acabar esa investigación. Siempre tenemos que ir buscando planes alternativos, ¿no? Os lo explicaba antes Rosa. Tenemos una idea, pero a partir de ahí nos encontramos ese árbol en el camino que hay que cambiar y eso supone más presupuesto y más tiempo. Por eso es difícil. Ahora bien, lo que nos está ocurriendo ahora, y por ejemplo con el tema de las vacunas, es que la investigación, desde luego, el conocer la parte básica, puede llevar más o menos tiempo. Lo que hemos hecho ahora ha sido un esfuerzo de colaboración tremendo. Yo creo que la enfermedad de la COVID-19 lo que nos ha traído, si tiene una cara buena, es que ha conseguido que científicos de todo el mundo nos pongamos de acuerdo con esto que os decía antes, de compartir nuestra información. Entonces ahí se ha acortado el tiempo en este caso. De donde no podemos acortar, y es en donde viene también la parte más larga generalmente, hasta que se comercializa una vacuna o hasta que se comercializa un tratamiento nuevo, donde no podemos acortar es los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es el paso que hay desde que nosotros los investigadores hacemos un hallazgo en el laboratorio, que utilizamos modelos, utilizamos líneas en cultivo, utilizamos ratones, utilizamos distintas especies. Desde que este hallazgo que nos va muy bien a nosotros en el laboratorio hasta que se lo podamos poner a una persona, a un humano con esa enfermedad, tiene que haber unas fases y no se pueden saltar, insisto. Tiene que haber una primera fase, ahora lo estamos viendo, la fase 1 del ensayo, que es valorar la toxicidad. Las fases 2 y 3, valorar si son eficaces, si son seguras. Y eso lleva un tiempo. Luego hay otra parte también y es un problema al que nos estamos enfrentando ahora. Aun cuando podamos tener estas fases, estamos viendo que están ya en las últimas fases algunas de las vacunas, están en fase 3 o de validación. Ahora tenemos otro añadido después, otra urgencia, y es producir la cantidad suficiente de vacunas para que lleguen a toda la población que está afectada. Esta es una pandemia, no estamos hablando de una enfermedad que afecta a pocas personas, sino a muchas. Entonces, imaginaros que tenemos la vacuna ideal, vale, pero es que hay que hacérsela llegar a todas las personas que la necesitan, no solo de países occidentales, también a países más vulnerables que también necesitan esto. Y además estas vacunas requieren un esfuerzo de distribución, con lo cual eso también nos puede llevar un tiempo. Por eso digo que sería la pregunta del millón, porque realmente hay muchas variables que pueden influir en esto, ¿no? Y la segunda pregunta, perdona, se me ha olvidado, era... vale, sí, ya lo sé, los tumores, sí. Sí, mira,
Esto ha sido un cambio. Vosotros sabéis cuando una mujer o a una persona se le detecta un cáncer, suele ser por ejemplo, en este caso, pues ginecología, ¿no? Lo derivan a un oncólogo, a una persona experta y a partir de ahí le cogen una biopsia del tumor y de esta biopsia va anatomía patológica. ¿Qué significa esto? Pues que le miran la anatomía del tumor, le miran cómo son las células, porque las células de cáncer son distintas de las normales. Miran cómo tienen los núcleos, miran la estructura de la célula, etcétera. Hasta hace, bueno, pues una década más o menos se utilizaba solo esto, cambios morfológicos que se llaman, lo que llegamos a ver con un microscopio. Pero la gran revolución es que ahora empezamos a hacer estudios moleculares, por ejemplo, los estudios genéticos que os contaba antes. Ahora miramos y analizamos cuáles son las mutaciones genéticas del tumor. Es decir, de estas biopsias que se cogen a las mujeres, lo que se hacen es enviar a otro tipo de laboratorios que hacen pues, estos estudios genéticos por un lado. También se ha incorporado lo que se llama, pues, por ejemplo, las proteínas de superficie que llevan las células. Es decir, lo que hemos ido incorporando son todas las ramas de la biología para ir definiendo mejor a este tumor. Resumiendo todo esto, antes mirábamos el físico solo así a grosso modo y ahora nos estamos fijando en los pequeños detalles de los tumores. Y esto está incorporado en todos los hospitales, ¿eh? No estoy hablando de investigación, sino que en el UCA se está haciendo todos los días. Muy bien, mira, nos preguntan por aquí también si tuvisteis alguna influencia significativa de algún profesor o profesora en vuestra investigación y también algún referente de alguna mujer científica que te inspirara para ser lo que hoy día era, ¿no? Esto también nos sirve pues, para preguntar luego un poco a Rosa y a Beatriz a partir de aquí. ¿Qué? ¿Algún referente, alguna? María, para ti la pregunta todavía. Ah, vale, perdona, sí. Me encanta que me hayáis hecho esta pregunta, ¿no? Yo, al contrario de lo que contaban antes mis compañeras, yo sí que tuve una, no sé si vocación, pero sí que una tendencia hacia la biología desde pequeña, ¿no? También, como os comenté al principio, soy de Luarca. Y entonces en Luarca hemos tenido mucha influencia del doctor Severo Ochoa, de Margarita Salas, porque se organizan muchas actividades de biología. Entonces, igual que hoy estamos aquí nosotras cuatro hablando de nuestra rama, y hay niños que nos están escuchando y dicen, pues a mí me gusta lo que hace esta persona, pues yo recibí también mucha información de biología, ¿no? Luego fui al instituto y en el instituto, sobre todo en el último curso en COU, yo soy del otro plan de estudios, en COU había una profesora que era Mercedes Griñón, que nos enseñó las estructuras de las macromoléculas, porque la biología de los primeros cursos es como muy celular o muy de bichos y plantas, ¿vale? Pero en el último curso yo estudié las macromoléculas y entonces ahí ya dije, esto es lo mío. Es verdad que, claro, cuando yo dije, yo quiero hacer biología, me dijeron, ¿pero a dónde vas si eso no tiene futuro? Porque cuando yo empezaba en el año 96, pues lo que decían, tienes que hacer, tenía buen expediente, decían, tienes que hacer ingenierías, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me asesoré, acudí, y esto es importante, a los asesores educativos, que no me acuerdo qué nombre tenían en aquel momento, de mi centro, me informé, me buscaron los programas, programas de biología, programas de ingeniería de minas, me recuerdo perfectamente, y dije, no, es que no hay nada que hacer, a mí me gusta la biología, ¿no? Entonces, desde luego, claro que tienes que tener una ayuda desde las fases iniciales, desde el instituto, sin ninguna duda. Muy bien, vamos a cambiar de protagonista, vamos a volver con Rosa, que aparte de pedirle que nos conteste también esta pregunta, ¿no? Si quiso ser siempre científica o no y si química siempre fue la opción que ella tenía y si tenía algún referente, pues te preguntaban cuándo se descubrió el carbón, pero eso lo he contestado por el chat y podéis aprovechar vosotras también para contestar algo por el chat, me parece, alguna pregunta así cortita que haya, ¿vale? Que la ven todos. Pero preguntaban también cuándo se empezó a descubrir esta toxicidad del mercurio, ¿no? Entonces, bueno, pues esas preguntinas, Rosa, y luego pues continuamos. Bueno, pues en el tema vocacional yo me parezco más a Beatriz que a María. A mí lo que siempre me gustó fue aprender y adquirir conocimiento y entonces estoy un poco frustrada porque no sé nada. Entonces yo soy más parecida a María en ese tema.
Y de recuerdo viajes que hacía con mis padres en el coche, imaginándome yo lo que estudiaba y veía muchísimas posibilidades. Pero esto va a parecer frívolo, pero es así. Y cuando yo hacía pues nos dejaron unos folletos sobre, sobre universidades españolas para ver si nos tentaban, sobre universidades privadas, y entonces me puse a ver el programa de química y entonces encontré allí que había unas asignaturas como termodinámica para químicos. Y yo pensé, Dios mío, yo me voy a morir sin saber qué es la termodinámica para químicos. Y me empezó a entrar muchísima curiosidad por saber qué era aquello, ¿no? Bueno, aunque no es exactamente toda la verdad, pero sí que es un poco verdad, ¿no? Es para que lo entendáis un poco. Yo hubiera podido también hasta hacer una tesis sobre, qué sé yo, la política matrimonial de los Reyes Católicos, pero bueno, o sea que digamos que vocación para la investigación creo que la tuve siempre. Y el elegir químicas fue bueno, porque tenía que elegir algo y porque, bueno, me entró curiosidad por saber todas aquellas cosas. También es verdad que luego, yo esto lo planteé en mi casa y me dijeron, bueno, pues venga, inténtalo a ver si te gusta, y luego me enganchó. Ya en primero supe que quería seguir, sí. ¿Y cuál era la pregunta? Sobre la toxicidad del mercurio. Uy, mira, el mercurio es un elemento que se conoce desde, vamos, que se ha utilizado siempre. Y primero no se sabía que era tóxico, al revés. O sea, los chinos, los emperadores chinos se lo tomaban porque pensaban que era una medicina y que era bueno para la salud, y de hecho se envenenaban y se morían intoxicados por mercurio. Y hasta hace 4 días nosotros nos curábamos las heridas con mercromina. Y se utilizó como medicamento durante muchísimo tiempo. Pero también se fue viendo que según o sea, escuelas lo utilizaban como medicamento y otras escuelas veían su toxicidad. Se sabe que es tóxico ya desde hace muchísimos años, y de hecho existe un convenio internacional que se llama el Convenio de Minamata, pues en recuerdo a una intoxicación muy grave que hubo en los años 50 en la bahía de Minamata, en Japón, en donde y este convenio internacional lo que pretende es dejar de utilizar el mercurio para todos los usos. Y bueno, ya sabéis que ahora no hay pilas de mercurio, que las lámparas de mercurio ya están en desuso, que no utilizamos termómetros de mercurio, que todos los usos del mercurio están completamente descartados. La minería del mercurio, por supuesto, también está cerrada, y como os decía antes, uno de los mayores problemas que tiene en este momento la humanidad con respecto al mercurio es la minería artesanal del oro, que se practica pues en África, en Asia y en algunos países de Sudamérica, donde para purificar el oro en instalaciones muy precarias utilizan mercurio y claro, luego para separar el mercurio del oro aquello lo evaporan y emiten cantidades muy importantes de mercurio a la atmósfera, y esta es una de las cosas que el convenio de Minamata pretende controlar. Muy bien, vamos a pasar a Bea. Preguntan por aquí cómo un poco, pues, mira, pero hay una muy buena aquí, ¿no? Dice, ¿por qué tiene que pasar una pandemia para poner la ciencia en valor? Un saludito al Colegio de la Gesta. Y preguntaban también si tú crees que a ti te han dado alguna investigación más fácil solo porque eras chica o has tenido algún inconveniente así de esto de decir, bueno, vamos a quitárnosla del medio de alguna forma, alguna cosa de estas, de discriminación. Pues no, la verdad es que nunca he tenido ningún problema de discriminación ni durante mi etapa más académica en los estudios de tanto de la ingeniería como el doctorado, ni después en mis 2 estancias postdoctorales, que como decías al principio, pues estuve trabajando en un centro de investigación en Portugal y también en la Universidad de Barcelona, y jamás he sentido una discriminación por parte de mis compañeros, que tanto, ya digo, en mis estudios como ahora actualmente en mis grupos de investigación son mayoría los chicos. Y bueno, hay gente que me puede decir, bueno, ¿será que has tenido suerte? Pues sin duda he tenido suerte porque no me puedo quejar de todos los compañeros que he tenido hasta ahora, pero también creo que hay una cosa muy importante que es nuestra actitud, ¿no? Si nosotros creemos que estamos convencidas de que podemos hacer lo mismo que los hombres, porque es así, es innegable, y si aportamos al equipo como uno más, en ningún momento nuestros compañeros van a reaccionar de manera diferente. Entonces, las investigaciones en las que yo he participado y que me han propuesto, pues como digo, soy una más del equipo, sea la única chica o seamos, por ejemplo, en el grupo de investigación actual,
somos solamente 2 profesores de 9, 2 profesoras de 9, pero lo que digo, nos comportamos como una más, aportamos como los demás y por tanto eso también obliga a que el trabajo funcione bien, el equipo funcione bien y que no nos discriminen. Entonces yo creo que lo primero es que tenemos que quitarnos esa idea de encima de que no podemos hacer lo mismo que ellos, que no podemos estudiar ingenierías, que no podemos hacer carreras y llegar a lo más alto de los puestos de dirección de los centros. Eso no es así. Cuando nos olvidemos de todo eso y nos lo creamos nosotras mismas, yo creo que se acabará este tipo de situaciones. Muy bien. Te dejo hacer un poco de campaña con el Inspirastem, pero cortita. Bueno, pues Inspirastem, seguramente hay algún cole por ahí que ya nos conozca. Pues es una iniciativa que surge en la Universidad de Deusto, pero que ya está implantada en muchas zonas de España, en concreto en Asturias en la segunda edición. Y lo que pretendemos es fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y niños de primaria, ¿vale? Esto no significa que los vamos a convencer de que tengan que ser todos científicos, ni todos ingenieros, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente lo que queremos es abrirles un mundo de posibilidades y que se olviden de esos estereotipos que hay asociados a algunas carreras más masculinizadas o algunas profesiones y que al final ellos elijan con total libertad lo que quieren ser de mayores, lo que les gusta y a qué se quieren dedicar. Entonces es más como un trabajo de vamos a romper estos estereotipos o vamos a ser capaces de identificarlos y después ya cada uno que estudie y se dedica a lo que realmente le apasiona. Muy bien. Me parece genial. Vamos a grabar a cortar este trocito y dejarlo en la página principal de Educastur, por favor, para hacer campaña, ¿no? Venga, pues pasamos a Covadonga, si os parece. Desde el IES Bernaldo de Quirós le mandan un saludo. Supongo que algún profe, porque dice que ha sido su profesora de resistencia de materiales muchos años, así que saludo trasladado. Y mira, preguntan también, pues, a ver, me he perdido la pregunta, ¿no? Preguntan, mira, del IES de Ribadesella preguntan cuánto hay que estudiar para ser un gran científico, y esto es infinito, ¿no? Infinito, sí, toda la vida. Y preguntan si la ciencia hecha por hombres y mujeres es diferente. No sé si quieres comentar algo y si quieres hacer alguna referencia a alguna de las preguntas de tus compañeras, también, vamos, siéntete con toda la libertad, ¿no? Bueno, yo de la primera pregunta, ¿de cuánto tenemos que estudiar? Bueno, eso ya lo hemos hablado anteriormente, tenemos que estudiar siempre, ¿vale? Porque la ciencia se basa en que cada uno de nosotros damos un pasito muy pequeño, siempre basado en todo lo que hicieron los demás, ¿no? Porque si cada uno tenemos que partir de cero, no conseguimos avanzar nunca, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que conocer todo lo que se hizo antes, reflexionar sobre lo que se hizo antes y sobre eso pues dar un pasito más que intente mejorar, pero siempre basándonos en todo lo anterior y por lo tanto tenemos que estar estudiando, pero estudiando no me refiero a estar chapando, ¿no? Sino a estar intentando entender las cosas, ¿no? Pues siempre y permanentemente, ¿vale? Y bueno, y ahora en esta época muchísimo más porque lo que se tiende es un poco lo que nos contaba también Beatriz, a relacionar disciplinas distintas, ¿no? Y a conectarlas todas entre sí y entonces, bueno, eso nos obliga a tener pues una formación mucho más amplia, ¿vale? No creo de verdad que haya ninguna diferencia entre la ciencia hecha por los hombres y por las mujeres, aparte de pues que en unos campos tradicionalmente hay más mujeres que hombres o en otros más hombres que mujeres, pero yo entiendo que no existe diferencia, ¿vale? La mentalidad pues es la misma. Dime. Mira, nos preguntan también, vamos, nos queda poco tiempo, pero a ver si podemos contar alguna experiencia emocionante e interesante de nuestra carrera. Yo en este tema de las diferencias entre la investigación, quiero hacer un comentario, ¿vale? No hay diferencias en cuanto a la calidad de la investigación hecha por hombres y por mujeres. Lo que sí se sabe desde hace mucho tiempo es que cuando más diferentes son los miembros de un equipo, en general, que haya gente mayor, gente joven, hombres, mujeres, gente incluso que sea de distinta formación, la forma de abordar los problemas es más compleja también. Entonces las soluciones son mejores, ¿no? Pues igual que si tú estás con tus compañeros de clase y todos tenéis los mismos profes, entonces todos sabéis un poco lo mismo y cuando os juntáis con gente de otros institutos o de otros colegios que les han contado cosas diferentes, pues a lo mejor lo que se os ocurre para trabajar juntos es mejor. Pues en el caso de la ciencia pasa un poquito lo mismo, ¿vale? Eso es porque es mejor tener chicas en los equipos y tener mujeres en la ciencia, ¿vale? ¿Quiere hablar Beatriz a este respecto? Vamos a pasarle, sí. Pero cuéntanos también de tus experiencias emocionantes.
Bueno, iba a decir que con respecto a esto de, si me permitís la introducción, con respecto a esto de la ciencia entre hombres y mujeres, yo estoy totalmente de acuerdo, no, sin lugar a duda, de que la calidad es la misma, pero quería destacar esto que dices tú, Teresa, porque ahora se habla mucho del sesgo en los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros diseñamos un algoritmo, o sobre todo en Deep Learning, cuando hablamos de los conjuntos de datos que se crean para entrenar los algoritmos, pues es muy importante que esos equipos sean multidisciplinares y tengan en cuenta todo tipo de gente, ¿no? Porque hay algún ejemplo de pues una mano de una persona de raza negra con un termómetro en la mano y que una tecnología de reconocimiento de imágenes dice que está sosteniendo un arma, ¿vale? Y si le ponemos un filtro a esa imagen y parece la piel de una persona de raza blanca, detecta que no es un arma, que es otro instrumento, ¿vale? Entonces, ese sesgo está precisamente porque en los datos que recopilamos, pues seguramente las imágenes de personas de raza negra pues aparezcan con el arma y las otras no. Entonces, es muy importante esos equipos disciplinares, lo que dices, en cuanto a género, edad, cultura, religión, todo tipo de creencias e incluso también a la formación científica. Informáticos y matemáticos desarrollamos inteligencia artificial, pero necesitamos sociólogos, antropólogos que nos hagan tener esa visión global y que los algoritmos de inteligencia artificial no estén sesgados. Venga, una experiencia motivadora, interesante, una anécdota, algo que te haya pasado en tu trabajo, así. Pues esta pregunta es bastante difícil, no sé, como experiencia emocionante. Pues yo creo que a mí particularmente, ahora que estamos hablando con los niños y que antes comentamos de Speed&Stick, a mí me parece muy emocionante poder trabajar con los niños, acercarles lo que hacemos en el mundo de la investigación a las aulas y que ellos nos den sus opiniones y la reacción que tienen ellos, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos investigación conseguimos resultados que son emocionantes de por sí, pero que al final si publicamos un artículo o lo presentamos en un congreso, pues se quedan como para nosotros, ¿no? Y yo creo que lo importante y lo emocionante de la investigación es que llegue a la sociedad, que repercuta en la calidad de vida de las personas y que todo el mundo, ya sean niños o mayores, pero de otras áreas, lo conozcan. Qué guay. Ahora me haces una defensa de la divulgación, ¿no? Que es lo que una de las cosas que a ti te gusta. Que más me gustan a mí, ¿no? Y además es que es muy importante, ¿no? Porque al final todos con nuestros impuestos pagamos la investigación y es nuestro deber, al menos en parte como científicos, contarles a la sociedad cuáles son los resultados, pero contárselo en un lenguaje que entiendan y que les resulte accesible, ¿no? Es parte de nuestra obligación. Venga, María, ¿tienes tú alguna experiencia emocionante que contarnos? Bueno, yo realmente estoy de acuerdo y siguiendo el hilo de Beatriz, para mí lo más emocionante también, desde luego el contacto educativo, pero es el contacto con las familias. Yo participo bastante de eventos de divulgación de la ciencia, claro, a pacientes afectados por cáncer o a sus familiares, y desde luego te ponen otro ángulo, ¿sabes? Porque los científicos a veces, no todos, pero nos metemos en el laboratorio y piensas en molécula, 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 y de repente cuando tienes una vida personal delante que te cuenta su historia, pues te recuerda un poquito más porque tenemos que trabajar y porque tenemos que hacerlo bien, ¿no? Bueno, eso siguiendo un poco con el hilo de experiencias emocionantes, pues también es muy difícil escoger una, pero quizás hay que decirle también a los niños o a los estudiantes, que no solo son niños que tenemos ahora mismo, que investigar te permite conocer a mucha gente distinta, te permite viajar, te permite ver otras formas de pensar, otras formas de hablar, ¿sabes? Y de este contacto, lo que decían antes también, hablas con un bioinformático y te cuenta sus historias, hablas con un médico y te cuenta otras. Tenemos todas unas perspectivas muy distintas que hay que compartir, ¿no? Y claro, pues de tanta variedad a veces surgen anécdotas. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Suecia y que estaba esperando el autobús para ir a donde tenía la reunión, y leía las rutas y decía, todos los autobuses pasan por el mismo sitio. Y realmente es que lo que estaba leyendo eran los días de la semana de los autobuses, ¿no? Pero claro, bueno, pues sí, te pasan muchísimas. Cuando viajas tienes muchas anécdotas, pero casi siempre son todas muy buenas porque se trata de compartir experiencias, ¿no? Y en eso la ciencia, como os decía antes, que siempre estás con más y formándote, nunca para, ¿eh? Que nos olvidemos de quedarnos sentados en el mismo sitio y mirarnos solo nuestro ombligo. No, hay que compartir y conocer nueva gente. Genial. Bueno, vamos a tener que ir acabando. Vamos a hacer una pequeñísima recapitulación, si os parece, de las cosas que han salido. Hemos hablado de que es una de lo que necesita cualquier científico es curiosidad por lo que nos rodea, las ganas de aprender, que eso es extrapolable, ¿no?, al interés por la ciencia, no solo a ser científicos, que es importantísimo
que vosotros como chavales, chavalas, jóvenes, tengáis cerca la ciencia, ¿no? Y que, bueno, pues decidáis con todo el conocimiento si os queréis dedicar a eso o no, y que como sociedad también la ciencia está presente en nuestros días y que la escuela tiene un papel importantísimo, ¿no? Hemos hablado de, pues eso, María antes contaba que la orientaban hacia ingeniería. El papel de los profes en esas cosas todavía a día de hoy sigue siendo muy importante, junto con el de las familias, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues animaros a conocer más a estas mujeres, que seguro que podéis encontrar mucha más información en internet sobre cada una de ellas o en algunas otras actividades que hagan por ahí. Y vamos a darle paso a la consejera de Educación, doña Carmen Suárez, para que cierre el acto y nos dedique unas pequeñas palabras. Muchísimas gracias a las 4 por participar en esta iniciativa y a todos los centros educativos por todas las preguntas interesantísimas que habéis hecho y que es una pena que no hayamos podido contestar todas. Bueno, pues gracias a todas, de verdad que sois no solo encantadoras desde el punto de vista personal, sino además sois unas personas muy valiosas. Yo creo que el alumnado ha tomado mucha referencia de lo que habéis dicho desde el punto de vista científico, desde vuestra vocación, vuestra implicación y también de la parte humana, que es importante, porque la ciencia no está separada de las personas, estamos en el mismo barco. Yo creo que lo importante es que habéis planteado que aparte de ser unas personas dedicadas a la ciencia, también la sabéis transmitir, y creo que eso es lo importante que tenemos que hacer para nuestro alumnado. No, como decía antes Beatriz, para que sean científicos o científicas, pero sí para que tengan inclinación hacia el conocimiento y hacia la posibilidad de tener alguna realización personal que sea satisfactoria. Así que, bueno, esperamos contar con vosotras en algún futuro, versión 2, 3 o lo que sea, para otros temas, aparte del científico, algún otro que consideremos de interés, y de verdad que ha sido impagable vuestra colaboración. Y muchas gracias, y al alumnado que está ahí detrás con su profesorado, que también estará totalmente implicado y con gran interés, les va a ser de mucho provecho, porque van a pensar cuando asistieron y acudieron a esta reunión virtual, como decís, con estas limitaciones. Como decía Teresa, el feedback no es fácil en este contexto, pero el feedback va a venir después, porque esto continuará en las aulas y continuarán hablando de este evento y de vosotras también. Un abrazo para todas y muchas gracias. Gracias.